El Uruguay ha emprendido una fuerte transformación de todo su sistema sanitario, incluyendo la prestación del servicio público y del servicio privado. Pero el mejoramiento integral del sistema, la construcción de edificios, la búsqueda de nuevas tecnologías y de soluciones de fondo han implicado también capacitación del personal y un cuidadoso manejo de los recursos financieros con los que cuenta el Estado. Por su alto valor de contenido periodístico, hemos conversado y hemos podido establecer la extracción de algunas ideas claves de una presentación realizada recientemente por el doctor Julio Viñolo, docente de la Facultad de Medicina y hombre importante en la estructura del Ministerio de Salud Pública, y queremos poner este testimonio al aire para conocer cómo el Uruguay ha transformado su sistema sanitario, cómo utiliza sus recursos financieros y sus recursos materiales y humanos a la luz de esta nueva propuesta. Les proponemos entonces, en estas miradas desde el sur, recorrer esta presentación realizada por el doctor Julio Viñolo. Bueno, es un gusto estar con ustedes entonces para iniciar la clase del día de hoy, que será relativo a la atención primaria de salud en el marco del curso de reperfilamiento de los equipos de salud. Bien, en primer lugar decirles que durante el siglo XVIII y XIX, como tienen ustedes ahí en el Power, se daba el proceso de la prevalencia del paradigma mecanicista, ¿no? Donde las enfermedades prevalentes eran las enfermedades transmisibles. Esto es, que la gente se moría y se enfermaba, de allí la mortalidad elevada, por las enfermedades transmisibles, y surgieron los grandes palacios de la enfermedad, que eran los hospitales, con una expectativa de vida de la población sumamente baja, de 22 años para un obrero, 26 años para un campesino y 44 años para un noble. Ese proceso entonces, con el paso del tiempo, empezó a ser contenido como consecuencia del desarrollo de la vinculación de los gérmenes a la aparición de las enfermedades con Pasteur. Las enfermedades transmisibles fueron controladas, por consiguiente aumentó la expectativa de vida de la población a nivel mundial y el problema empezaba a centrarse en otro ámbito, empezaba a centrarse precisamente en la salud y no en la enfermedad. De allí que se da la declaración de salud de la OMS en el año 46 como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. En la década del 60, entonces, como consecuencia de toda esta prevalencia de enfermedades que fue cambiando con la transición epidemiológica, que pasamos de las transmisibles a las no transmisibles, es decir, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los accidentes, hubieron estudios epidemiológicos de suma trascendencia. Y allí fueron los estudios de Winham y Graham en Estados Unidos y Dolly Hill en Inglaterra, como el estudio Framingham en una ciudad de los Estados Unidos por las enfermedades cardiovasculares. Y allí se vio entonces cómo se vinculaban factores de riesgo, el caso del tabaco, al cáncer de pulmón, y cómo se vinculaban los factores de riesgo a las enfermedades cardiovasculares, como elemento trascendente de todo esto. Como consecuencia de todo esto y la definición del concepto de salud, en el año 74 se da el informe Lalonde. ¿Quién fue Lalonde? Un ministro de salud del Canadá que quiso saber de qué se moría y de qué se enfermaba su población y en qué se estaba gastando la plata. ¿Y qué vio? Que el 43% de la mortalidad de las poblaciones se debía a los estilos de vida, un 27% al medio ambiente, un 19% a la biología humana y tan solo un 11% al sistema de atención de salud. Sin embargo, cuando se veía en qué se estaba gastando, el 90% del gasto se daba precisamente en el sistema sanitario y no en lo que más contribuía a la mortalidad de las poblaciones. Desde allí comienza todo un cambio de política en donde se ve que más allá del sector salud es muy importante la coordinación intersectorial con otros ministerios, con lo que se llama el gabinete social, para actuar en promoción de salud y en prevención de enfermedades precisamente en la nueva estratégica que hay que llevar adelante como consecuencia de este cambio epidemiológico que se da a nivel mundial. Es decir, que nosotros pasamos de una autoridad sanitaria a un Ministerio de Salud Pública que estaba preocupado únicamente por los enfermos que consultan, que era lo clásico y que aún se mantiene en el Uruguay en muchos de sus efectores, a sumar la población enferma que no está identificada, que es mucho más que los que sí están identificados, más los sanos con factores de riesgo y los sanos sin factores de riesgo. Es decir, que en una palabra, pasamos de atender a los enfermos que consultan, o sea, la morbilidad que demanda, a toda la población.
Es decir, que es un cambio paradigmático sustancial. Por otra parte, toda la evidencia científica, y allí presentamos algunos estudios, demuestra que la mayor contribución a la morbimortalidad o a las mejoras sanitarias de las poblaciones se deben a efectos de la salud pública y no a la medicina clínica. Tomen como ejemplo ustedes, para el caso de las transmisibles, si tomaran un país del África, con una mortalidad infantil de 150 por 1000, ustedes podrían hacer mucho más llevando agua potable y saneamiento a esas poblaciones que llevando tecnología, resonadores magnéticos, tomogramas computados, hospitales, sanatorios, en la contribución de los mismos. Con seguridad, con el agua potable y el saneamiento, ustedes cambian el perfil epidemiológico del país. Ni que hablar si le suman la vacunación y el desarrollo o la curación de las enfermedades con respecto a las transmisibles. Pero solo con el agua potable y el saneamiento ya transforman epidemiológicamente el país. Para el caso de las enfermedades no transmisibles, la misma situación. Piensen en la importancia de los ambientes libres de humo de tabaco, que en el caso concreto del Uruguay bajó la prevalencia del tabaquismo del 32% al 25%. Esto que se da en el sistema sanitario también se da para la casa de estudios. Se preguntó Galo Vallejo en el año 98. De 1000 personas que él siguió durante un mes, vio que 750 presentaron algún malestar, 250 consultaban al médico y tan solo una ingresa al hospital. Entonces se hizo la pregunta, no podemos enseñar la medicina mediante la excepción, que es lo que ocurría precisamente cuando se empezaba a enseñar la clínica en la Facultad de Medicina, únicamente con los enfermos internados en el segundo y tercer nivel, y nosotros veíamos como estudiantes en aquella época que creíamos que esa serie de enfermos internados era precisamente las enfermedades más frecuentes que íbamos a encontrar en nuestra vida, y luego no era ello así, ya que era una población seleccionada, cautiva y filtrada a nivel del segundo y tercer nivel. En todo este marco, entonces, el mundo se pregunta, tenemos que cambiar la estrategia de salud, porque si las enfermedades tienen larguísimos periodos de incubación, como las cardiovasculares, el cáncer o las secuelas que dejan los accidentes, tenemos que actuar en salud. Entonces hay que llevar una estrategia política para llevar esto adelante. Y eso fue precisamente la estrategia de la atención primaria de salud, llevada a cabo en el año 1978 en Alma-Ata, en la entonces Unión Soviética. La conferencia fue organizada por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF, y participaron 134 países y 67 organizaciones de Naciones Unidas. Allí vemos entonces la declaración, fotografía de la misma, en el año 1978. ¿Qué es la atención primaria entonces? La atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y puestos al alcance del individuo, al menor costo posible y que permita tener buenas condiciones de salud y autorresponsabilidad por parte de la población. Es decir, ¿qué es en definitiva esto? Es una estrategia para llevar salud para todos, que en aquel momento se ponía como la meta el año 2000. Al menor costo posible y con la mejor tecnología basada en la evidencia para el desarrollo de la misma. ¿Qué líneas de acción entonces tiene esta atención primaria o líneas esenciales? La educación para la salud, es decir, la educación de la población acerca de cómo debe alimentarse, qué factores de riesgo debe controlar, cuáles son los estilos de vida adecuados, mediante la curricularización de la educación para la salud en el sistema de educación primario, secundario, terciario. Por otra parte, el suministro de alimentos en aquellos países donde existe hambre, o donde las condiciones de alimentación son muy escasas, bueno, el suministro de los alimentos adecuados. Y la nutrición adecuada en los países donde sí existe el acceso a los alimentos, pero no necesariamente los más saludables. Agua potable y saneamiento, de acuerdo a los conceptos que vimos en los países con esas características epidemiológicas. La asistencia materno-infantil en aquellos países donde precisamente es una prioridad este grupo etario. Inmunizaciones. Y la prevención y lucha contra las enfermedades endémicas locales, o sea, dependiendo de cada país, cuáles son las enfermedades prevalentes, ver qué medicamentos esenciales tenemos y el tratamiento adecuado de estas enfermedades. O sea, una estrategia hecha a medida para cada uno de los países con las condiciones elementales de desarrollo. Y por otro lado, las líneas de acción. ¿Cómo llevo adelante esa estrategia? La reorientación del personal hacia la atención primaria,
la participación de la comunidad, que aparece como elemento clave, es decir, el empoderamiento de la comunidad para que la comunidad se comprometa en el propio cambio. La coordinación intersectorial, ¿qué es esto? Como vimos, la mayor parte de las acciones de morbo y mortalidad están afuera del sector salud, para evitarla. Es decir, están en el sector educación, en el sector deporte, en el sector vivienda, en el sector empleo. Por lo tanto, la coordinación intersectorial es la coordinación del sector salud con otros sectores sociales. E interinstitucional, esto es, adentro del sector salud, coordinar entre el sector público con privado o privado-privado. La centralización normativa y descentralización ejecutiva. Centralización normativa es que decimos que tenemos que tener un cuerpo de normas centrales que rijan el sistema, pero descentralizar la gestión de manera que quede lo más cercano a la población posible. Entendemos por descentralización no solo la administrativa, en la capacidad de tener poder resolutorio, sino los recursos financieros para poder llevar a cabo esta gestión. Si no hay recursos financieros descentralizados, no hay descentralización, hay desconcentración. Cuando simplemente trasladamos lo administrativo, es desconcentración. Es el caso de los centros comunales zonales, por ejemplo, en Montevideo. Y descentralización es cuando, además de lo administrativo, le damos los recursos para gestionar en el medio local. Por ejemplo, la descentralización de ACE del Ministerio fue una auténtica descentralización. ¿El enfoque de riesgo a qué se refiere? Se refiere a que debemos tratar a la población en función de su riesgo. O sea, primero ver qué características tiene la población de acuerdo al grupo etario y el perfil epidemiológico. Y en función de esas características, realizar el tratamiento correspondiente a la población. Luego, la coordinación docente-asistencial, que es que se ha visto que en aquellos lugares donde existe coordinación entre el sector docente y el asistencial, mejoran precisamente las condiciones de atención, la calidad de atención a la población. Puede disminuir la productividad en el número de pacientes que vemos, pero siempre que tenemos un servicio docente, mejora la calidad de atención, tanto en el sector público como en el privado. Y la cooperación internacional se refiere a que era bueno en el desarrollo de estas experiencias ver otros sectores, otros países y otras experiencias donde existieran experiencias exitosas de atención primaria de salud e intercambiar con las mismas. Bien, queda claro entonces que la estrategia de la atención primaria de salud es una estrategia política llevada a cabo a nivel mundial para mejorar la salud de las poblaciones. Y ya vimos los elementos que la componen. ¿Qué diferencia entonces tiene la atención primaria de la salud con los niveles de atención? Y acá debemos ser muy claros, los niveles de atención que son una forma estratificada de ordenar los recursos. Y el primer nivel de atención es aquel nivel en donde yo puedo resolver el 80 al 90% de los problemas. ¿Cuál es el primer nivel? Los centros de salud, las policlínicas. El segundo nivel, los hospitales, con las especialidades básicas. Y el tercer nivel ya con elementos de mayor complejidad, como puede ser presencia de cuidados intermedios, CTI, centros de neurocirugía o de cardiocirugía. Pero en definitiva, los niveles de atención son una forma en que ordeno los recursos estratificadamente. No significa el mismo concepto primer nivel que atención primaria de salud. Con primer nivel me refiero a los centros de salud y me refiero a las policlínicas. Con atención primaria de salud me refiero a la estrategia política que llevó a cabo la OMS en su momento. Por lo tanto, decir médico de atención primaria es un falso concepto, ya que la atención primaria involucra los tres niveles de atención. Bien, cosa que lo vemos precisamente acá. Ahí vemos la definición, que fue la que dijimos, una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos, y allí vemos cómo se disponemos en los tres niveles. En el primer nivel resuelvo el 80 al 90% de los problemas y entre el primero y el segundo el 95%. Bien, ahora para que estos niveles funcionen tengo que tener un sistema de referencia y contrarreferencia. Esto es, cuando uno va al médico en el primer nivel y requiere una consulta con el segundo nivel, debo referenciar a ese paciente para el especialista que lo va a ver en el segundo nivel. Y luego, cuando regresa al primer nivel, debe existir la contrarreferencia para hacer el seguimiento. Si no existe este sistema de referencia y contrarreferencia, es porque el primer nivel no es continente, no es resolutivo, y tampoco lo están siendo el segundo y tercer nivel. Digamos que para que funcione un primer nivel de atención en forma ordenada,
funcionar adecuadamente el segundo y el tercer nivel. Bien, vimos los niveles de atención, vimos la estrategia de atención primaria de salud. Ahora, ¿qué son los niveles de complejidad que siempre se tiende a confusión? Cuando hablamos de niveles de complejidad se refiere a las instituciones, es decir, a los procedimientos, a los servicios y a la tecnología que tiene cada uno de los niveles. Claro está, cuanto mayor sea el nivel de atención, mayor será el nivel de complejidad, pero teniendo claro que por niveles de atención entiendo los recursos ordenados en forma estratificada y por niveles de complejidad entiendo los procedimientos y servicios y tecnología compleja que tiene cada una de las instituciones de los distintos niveles. Van de la mano, pero no son lo mismo. También por ahí, esto es una clasificación desde el punto de vista de la administración del servicio de salud, pero también debemos de ser claros al decir que en el primer nivel existen problemas sumamente complejos que no son precisamente basados en la tecnología. Por ejemplo, violencia doméstica, por ejemplo, adicciones, por ejemplo, falta de disfunción o disfunción familiar o falta de continencia familiar. Todos estos problemas requieren de equipos interdisciplinarios actuando en el primer nivel de atención y que son muy complejos de resolver. Por lo tanto, cuando hablamos de complejidad social y sanitaria, en el primer nivel encontramos la mayor complejidad que no tiene el mismo concepto que en lo relativo a los niveles de complejidad que van de la mano de los conceptos de administración de servicios de salud. Ahora vayamos al otro concepto, los niveles de prevención. ¿Qué son los niveles de prevención? Los niveles de prevención son barreras que interpongo para evitar que el individuo sano se enferme y el enfermo se agrave o el enfermo se recupere. Entonces hablo de una prevención primaria que es cuando mantengo al individuo en condiciones de salud. Es decir, por ejemplo, la vacunación. Por ejemplo, el uso del preservativo. El individuo está sano y lo mantengo en salud. Prevención secundaria se refiere cuando está enfermo y él no sabe que está enfermo ni el sistema sanitario. Entonces tengo que hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Por ejemplo, cuando hago un hemograma para medir la glucemia. Por ejemplo, cuando tomo la presión e diagnostico un hipertenso que no sabíamos que existía. Y la prevención terciaria se refiere a la recuperación, cuando el individuo está enfermo, y a la rehabilitación. Entonces surge la pregunta, ¿qué niveles de prevención puedo desarrollar en el primer nivel de atención? O sea, ¿puedo en el primer nivel de atención desarrollar la prevención primaria, secundaria y terciaria? Sí. En el primer nivel puedo desarrollar los 3 niveles de prevención, desde la promoción de salud hasta la rehabilitación. En el segundo nivel, lo mismo. Y en el tercer nivel, exactamente lo mismo. O sea, yo en un CTI puedo desarrollar prevención primaria. Por ejemplo, un individuo que está internado en el CTI por infección respiratoria y le colocamos un colchón de esponja para evitar las escaras. De esa manera estoy previniendo la aparición de otra enfermedad. De esta forma, entonces, hemos visto lo que son los niveles de atención, lo que son los niveles de complejidad, lo que son los niveles de prevención y lo que es la estrategia de atención primaria de salud que involucra a los 3 niveles de atención y a los 3 niveles de prevención. Bien, el concepto de descentralización, que lo hemos visto, es decir, para hablar de descentralización en términos reales debo trasladar el poder decisorio, resolutorio y los recursos financieros al medio local. Si yo no traslado los recursos financieros, no existe descentralización, sino desconcentración. Y la regionalización. ¿Qué es la regionalización? Es una descentralización en una región. Por ejemplo, si yo tomara la zona del Cerro y de Ciudad Vieja y allí establezco una región con el Hospital Maciel, con el Centro Coordinado del Cerro y todas las policlínicas comunitarias o de ACE establecidas a lo largo y a lo ancho del Cerro. En la década del 40, 2 médicos de familia, Kark y luego se suma Goffin, que fue un uruguayo que se estableció, estuvo en Sudáfrica y después estuvo en Israel, inician el concepto de atención primaria de salud orientada hacia la comunidad, o sea, conocido con el nombre de APOC.
Como ustedes saben, en la salud individual nosotros hacemos un diagnóstico clínico que se basa en síntomas y signos. Luego que diagnostico la enfermedad, veo los exámenes paraclínicos para arribar al diagnóstico, o a veces no, y luego realizo el tratamiento, que puede ser médico, quirúrgico o paliativo sintomático. Lo mismo ocurre a nivel de la salud colectiva. Es decir, a nivel de la salud colectiva, el símil mío de los síntomas y los signos son los instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos para hacer el diagnóstico de una población? Los indicadores de salud y sociales. De esa manera arribo un diagnóstico de situación de salud, identifico los problemas, luego realizo la priorización y empiezo el tratamiento con el desarrollo de un programa. Este concepto epidemiológico fue utilizado por Karp y Boffin para el concepto de APOC, donde ven que allí ellos hacen un diagnóstico comunitario, luego de hacer el diagnóstico comunitario desarrollan un programa, ejecutan el programa, hacen la vigilancia del mismo, lo evalúan y comienzan de vuelta con el proceso. O sea que en definitiva y en suma, ¿qué es la APOC? Es la atención primaria de la salud más la utilización de dos herramientas epidemiológicas: el diagnóstico de situación de salud participativo comunitario y los programas locales participativos. De esa manera, en una población yo puedo establecer la oferta de servicios que necesito en función de las características de la población y no por características históricas. De esa manera, este grupo de autores estableció distintos estadios, que va desde el estadio 0, donde no se han hecho esfuerzos para conocer el estado de salud o necesidades de la comunidad, hasta el 4, donde se utilizan mecanismos formales, mediante herramientas epidemiológicas, para ver el diagnóstico de situación de salud y las características de esa población y las intervenciones que habría que desarrollar. Muy bien, luego del 78 y 30 años después, y después de toda esta política desarrollada, el mundo se preguntó: ¿continuaremos con la atención primaria de la salud? ¿Sirve para algo la atención primaria o ha sido un mero enunciado de principios que quedan por ahí? Y se hizo una evaluación donde se vio que a pesar de la atención primaria, América Latina era el continente más inequitativo del mundo, que se habían logrado beneficios, un aumento de 20 años en las expectativas de vida en general en los últimos 50 años, que la diferencia entre ricos y pobres se ha triplicado y que a los problemas de las transmisibles se suman los problemas de las no transmisibles, como mencionamos, y que el 60% de la mortalidad materna sea en el 30% de la población más pobre. La brecha entre ricos y pobres, como decía, ha crecido, y a esto se suma la presencia de enfermedades emergentes y reemergentes que no estaban en el escenario epidemiológico anterior y que surgen a partir de estas nuevas realidades epidemiológicas, fundamentalmente de la década del 70 en adelante. Bien, estas desigualdades las podemos ver ahí en la gráfica, en el gráfico, donde ustedes ven arriba en la gráfica los países más ricos y abajo los más pobres, y en el medio los países del medio ingreso. Y ven que todos crecieron económicamente, los de gran ingreso, los de medio ingreso y los de bajo ingreso. Pero la brecha o la distancia entre todos ha aumentado desde el 78, donde ven la gráfica, hasta el momento actual. Es decir, que si bien ha existido crecimiento económico, la brecha entre ricos y pobres se ha incrementado. Hecho que se ve también aquí. Fíjense que si la redistribución de la riqueza fuese buena, seguiríamos la línea recta. La línea curva indica que no hay una buena redistribución de la riqueza a nivel mundial. Y en esta otra que se ve, vemos países de bajos y de altos ingresos. Y vemos qué cosa, que países de bajos ingresos que tienen buena redistribución de la riqueza tienen mejores indicadores de salud que países de altos ingresos con mala redistribución de la riqueza. O sea que el primer concepto entonces es que el mejor ingreso no va de la mano de mejores indicadores sanitarios, en este caso de mejor esperanza de vida al nacer. Lo que va de la mano de mayor expectativa de vida al nacer es la buena redistribución de la riqueza. Bien, se ha visto una ganancia neta en la expectativa de vida, un promedio de 6 años, de 66 a 72 años. El mayor impacto fue en países con menor inequidad. Es importante destacar que la atención primaria marcó un cambio en el modelo de prestación de servicios, no en todos los lugares, pero comenzó el inicio de un cambio, y cambió el paradigma de salud, eso es una realidad. En cuanto a experiencia pionera, nos centramos en la salud y no en la enfermedad.
y también marcó un cambio en la capacitación de los recursos humanos como elemento clave. Es decir, que hemos tenido elementos a favor y elementos en contra. La mortalidad infantil se ha reducido en 1/3, la mortalidad por todas las causas se redujo en un 25% y las muertes perinatales en un 35%. Pero ¿qué vio el mundo? Aparte, yo les he mencionado cosas a favor y en contra. Pero ¿qué vio el mundo cuando hace la valoración de esto? Vio que en los países donde el Sistema Nacional de Salud estaba conformado en base a la estrategia de la atención primaria, tenían mejores indicadores de salud e indicadores sociales. Allí en ese Power, entonces ustedes tienen estudios y la evidencia científica que lo pueden buscar que avala este hecho. Es decir, que aquellos países que habían organizado su sistema de salud en base a la estrategia tenían y tienen mejores indicadores sanitarios. Allí ven a dos figuras muy importantes que son las que han centrado el desarrollo, diría yo, filosófico, humano, del mundo occidental. El que está a la izquierda, el más viejo, es Platón, que tenía en ese momento 50 años, lideraba la academia en Grecia, y el que está a la derecha fue su principal alumno, con tan solo 17 años, que fue Aristóteles. Platón había sido alumno de Sócrates, y él fue alumno de Aristóteles, y una mención aparte, Aristóteles fue nada menos que contratado por Filipo II de Macedonia para ser el maestro de Alejandro Magno, el estratega militar más grande de la historia del mundo. Bueno, y ven allí que Platón señala hacia arriba. ¿Por qué señala hacia arriba? Porque él creía en el mundo de las ideas abstractas. Nada de lo que existía en las ideas podía ser considerado como valedero. Sin embargo, ven que Aristóteles señala hacia abajo, se separa de su maestro y dice, no, yo quiero más que las ideas lo que pueda entender o lo que esté basado en la experiencia, en la práctica. 2500 años después, ¿qué vemos? ¿Cuál ha sido principal? ¿Uno u otro? No, los dos. La escuela platónica, la academia, la escuela aristotélica, el liceo, las dos son de vital importancia y trascendente y angular importancia en el desarrollo y en el pensamiento, en la arquitectura del mundo occidental. Si esto lo llevamos por extensión a la atención primaria, lo que fue dicho en el año 78 en Alma-Ata, en la Unión Soviética, fue válido, fue un enunciado que sirvió, que tuvo sus puntos de en contra y a favor, pero permitió el comienzo del cambio en una actitud desde el Estado hacia la concepción de salud, hacia la promoción de salud, hacia la prevención de enfermedades, hacia la participación de la comunidad y hacia el cambio en los modelos de los servicios de salud. Y Aristóteles dijo, tuvo muy bien las ideas, ¿y en la práctica qué tenemos? Y en la práctica le vamos a presentar lo siguiente. El mundo se reúne en el año 2005 en Montevideo para valorar todo esto que dijimos. Y se preguntó, ¿seguimos o no con la estrategia de la atención primaria? Y dijeron, seguimos, pero inteligentemente vamos a seguir con la estrategia dentro de los sistemas de salud, que es donde dio resultado. Porque hasta la fecha, como se había aplicado en forma selectiva, que fue el caso concreto del Uruguay, es decir, el desarrollo de un programa, por ejemplo, podría ser el materno-infantil, cualquier otro, y decíamos, el país tiene atención primaria de salud. No, tiene un programa en forma selectiva y focal que desarrolla la atención primaria. O como hizo Europa, que erróneamente equiparó atención primaria como política estratégica al primer nivel de atención, que vimos que no era lo mismo. Sin embargo, los que dijeron, los que hablaron de la atención primaria en forma ampliada en el sistema de salud son los países que tuvieron mejores resultados. En ese sentido, la estrategia de Montevideo de la atención primaria dijo hay que introducir los conceptos de la atención primaria dentro del sistema de salud. ¿Y cuáles fueron esos elementos claves? Primero, los valores sociales, que debe tener todo sistema de salud. ¿Qué quiere decir valores sociales? Objetivos sociales o estándares aceptados en el nivel individual y colectivo. Se fijaron tres: el derecho al más alto nivel de salud, la equidad y la solidaridad. Proveen la base moral para el desarrollo de las políticas y programas. Es como decía Aristóteles, si yo fijo estos valores sociales, los puedo medir y no quedan un mero enunciado. Dentro de esos valores sociales, el desarrollo de principios, o sea, los fundamentos donde se apoyan los elementos que vamos a ver. Dar respuesta a las necesidades de salud de la población, lo puedo medir.
que sea orientado hacia la calidad, lo mismo, que sea al menor costo posible y con eficacia, que sea con justicia social, sustentable, con la participación de la sociedad y con coordinación intersectorial, como habíamos dicho, que era uno de los elementos claves. Y a su vez, dentro de cada principio, el desarrollo de los componentes o elementos. Cobertura universal, que llegue al 100% de la población, una atención integral integrada, ¿qué quiere decir esto? Integral, que tenga los 3 niveles de prevención, desde la promoción de salud hasta la rehabilitación, e integrada, que exista un buen sistema de referencia y contrarreferencia entre los 3 niveles de atención. El énfasis en la promoción de salud, como se desarrolló, y la prevención de enfermedades, no ver al individuo solo, sino que ver al individuo en su familia y en su comunidad, con la participación de los mismos, ya que la salud y la enfermedad se gestan en el ambiente familiar y en el ambiente comunitario, es una construcción social, con una gestión y organización óptimas, con políticas y programas pro equidad, con recursos humanos capacitados para el lugar donde los voy a llevar, y recursos sostenibles en el tiempo, no para programas meramente puntuales, y con acciones intersectoriales. Es decir, yo esta serie de valores, de principios y elementos dentro del sistema de salud, puedo tener indicadores que me permitan medir y ver el desarrollo de la atención primaria. ¿Y por qué esto es así? Porque hemos visto que los países que tienen su sistema basado en la atención primaria tienen los mejores indicadores de salud. El sistema de salud en el Uruguay, ¿qué prevé en su artículo 32? Que el sistema de salud se organizará por niveles de atención y que priorizará el primer nivel mediante la estrategia de la atención primaria de salud. O sea que nuestro Sistema Nacional Integrado involucra este concepto. Y ustedes se preguntarán, ¿y bueno, ¿y qué hace la Facultad de Medicina en función de todo esto? La Facultad de Medicina define en el año 95 el perfil del egresado. ¿Basado en qué? En la estrategia de la atención primaria de salud. O sea que la facultad viene caminando, acompasando el proceso de reforma del sistema de salud. Y allí vemos la característica del nuevo plan. ¿Qué característica tiene ese nuevo plan? Reduce la carrera a 7 años y como elementos centrales, el estudiante debe desarrollar trabajos comunitarios o de campo durante el primer nivel en contacto con la comunidad y la enseñanza de la semiotécnica y de la clínica comienza en el segundo año de la carrera en el primer nivel. ¿Se acuerdan, como decía Galo Vallejo? Y no en el segundo nivel, en el cuarto año con pacientes enfermos en un universo que no es el real o no es el prevalente. A su vez se le otorga un título intermedio al terminar el cuarto año como técnico en promoción de salud y prevención de enfermedades. Es decir, hay un cambio total en el concepto y en el paradigma. Pasamos de esperar al enfermo con las manos abiertas en el CTI a involucrar equipos de salud interdisciplinarios en el primer nivel para tratar de que el individuo no se enferme. Observen ustedes qué cambio impresionante desde el punto de vista del concepto de salud. La medicina familiar y comunitaria es una especialidad que está basada precisamente en la atención al individuo en su contexto familiar y en su contexto comunitario, mediante la estrategia de la promoción de salud y la estrategia de la APS o de la atención primaria de la salud. Esto permite entonces, en una especialidad por antonomasia en el primer nivel, resolver el 80 al 90% de los problemas en forma eficaz, a la vez que actuar en promoción y en prevención en equipos interdisciplinarios en ese primer nivel de atención. Bien, habíamos dicho entonces que la nueva APS, la renovación a partir del año 2005, que lo vemos allí en un girasol, se basa en valores, principios y elementos. Allí lo vemos. Valores, para cada valor tenemos principios, ahí tienen el derecho a la salud, tienen los principios adecuados y para cada principio tienen el desarrollo de los elementos adecuados. Pero cuando yo hablo de elementos, también debo hablar de los elementos funcionales para tener acceso al mismo. Por ejemplo, si hablo de acceso y cobertura universal, debo eliminar las barreras de acceso. Si hablo de atención integral e integrada de salud, hablo de proporcionar una atención integral e integrada de salud en forma longitudinal. O sea que para cada elemento yo tengo los elementos funcionales que me permiten que ese elemento pueda ser desarrollado con absoluta plenitud.
Otro concepto que quería darles es el de equipo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces cuando estamos en una policlínica, en un centro de salud, tenemos distintas especialidades trabajando allí. Y un médico refiere a otro médico o a otro especialista. Yo ahí debo hablar de equipo multidisciplinario, porque lo que hago es referir un paciente a uno u otro lugar. Hablo de equipo interdisciplinario cuando en conjunto distintos especialistas o distintas disciplinas miran a esa persona en conjunto y resuelven el problema en conjunto. Entonces es muy distinto el concepto de interdisciplina al concepto de multidisciplina. Bien, y a su vez debo señalar que esos equipos de salud deben desarrollar competencias para llevar adelante sus funciones. Esas competencias que son características de las personas o de la tarea o lugar de trabajo para llevar adelante su actividad, que pueden ser genéricas en relación a las tareas que viene desarrollando los profesionales o que pueden ser específicas, de acuerdo, inherentes a cada una de la profesión. Pero yo para desarrollar esas competencias requiero de actitud, requiero de conocimientos y requiero de los recursos para poder llevarlos adelante. O sea que los equipos de salud deben tener las competencias adecuadas para llevarlos adelante. Bien, ahora que definimos equipos, definimos competencias y vimos los elementos, debemos decir, en el caso de este elemento, por ejemplo, acceso y cobertura universal, vimos que la función estructural era eliminar la barrera de acceso. Pero yo, en ese equipo, ¿qué competencias debo tener para que se pueda llevar este elemento a buen puerto? Debo tener conocimientos y habilidades. Y allí tienen como conocimientos, para este caso concreto, eliminar las barreras de acceso, geográficas, organizacionales, culturales, de género, reconocer y analizar los actores para promover el diálogo, conocer las estrategias que permitan extender la protección social a la salud a una cobertura universal y las habilidades y conocimientos y estrategias necesarios para llevarlo adelante. De la misma forma, la OMS y la OPS fijó para cada una de los elementos, si van pasando el power en cada uno, qué elementos, qué conocimientos y habilidades debo tener para cada uno de los elementos para llevar adelante. De esta manera ustedes se dan cuenta que en la PS renovada van a tener los conceptos dentro del sistema de salud, los valores, principios y elementos, y allí tienen en el power cada uno de conocimientos, las competencias en cuanto a conocimientos y habilidades de cada uno de los equipos.